Buenas tardes, profesora Isabel. A continuación, somos el alumno Joe y mi compañero Wilder, que vamos a dar nuestro argumento sobre la reforma agraria, profesora. La reforma agraria. La reforma agraria en el Perú se llevó a cabo principalmente en la década de 1960 y estuvo vinculada a cambios políticos y sociales en América Latina. En América Latina fue un proceso promovido por el gobierno destinado a redistribuir la tierra, expropiar propiedades consideradas improductivas o concentradas en muy pocos propietarios y alentar la formación de cooperativas agrícolas. Uno de los principales objetivos de la reforma tenía que abordar la extrema concentración de la propiedad de la tierra en un país, donde una minoría de terratenientes poseía la mayor parte de la tierra, mientras la mayoría de la población rural vivía en la pobreza. La reforma agraria pretendía cambiar esta situación y fortalecer a los agricultores más pequeños, ofreciéndoles tierras y subsidios para mejorar sus condiciones de vida. La reforma agraria, vamos a hablar sobre el argumento sobre la base política, social y económica. En lo político podemos hablar que tuvo importancias en la equidad y justicia social. ¿Por qué? Porque la reforma agraria busca abordar la desigualdad en la tendencia de tierras, lo que es una preocupación importante desde una perspectiva política orientada hacia la equidad y la justicia social. Redistribuir las tierras puede ser visto como un medio para lograr una distribución más justa de los recursos y la riqueza. Punto número 2 también puede ser el empoderamiento de las comunidades rurales. La reforma agraria puede empoderar a las comunidades rurales al darles control sobre la tierra que cultivan. Esto puede tener un impacto positivo en la participación política de estas comunidades. A continuación, mi compañero Wilder. La economía en la reforma agraria. Si bien se sabe, la economía en la reforma agraria tuvo un desbalance muy común, ¿no? La inestabilidad económica. En el ámbito económico se produjo una modernización gradual con la expansión de industria, el crecimiento de las ciudades. Sin embargo, persistieron problemas como la dependencia de la economía peruana de la exportación de materias primas, especialmente el guano y el salitre, lo que volvía vulnerable a los vaivenes del mercado internacional. En lo social, también en la reforma agraria, cuando se dio esta ley, hubo bastante conflicto social. Promover unidades autogestionarias en el campo, es decir, asociaciones que tuvieron en sus manos las decisiones de las empresas en su totalidad, es el espacio más revolucionario y de avanzada en reforma, pero al mismo tiempo representa el factor de más riesgo para las consecuencias a largo plazo del manejo de las empresas en el primer problema que se detectó y que podía esperarse dentro de las nuevas condiciones de la estructura del agro. Fue el choque entre campesinos y los técnicos ahora bajo su supervisión, todo el pasado de relaciones bajo otros juegos de rol y de estado tuvieron que ser cambiados, lo cual era un cambio que la reforma agraria buscaba y se anticipaba de generaría, que generaría problemas en este sector. La primera reacción fue una pérdida considerable de técnicos hacia otros sectores de la economía o hacia el extranjero, lo que implicó una fuga de conocimientos y técnicas importantes en los primeros momentos de la reforma. Ahora voy a dar pase a mi compañero. Muy bien. Siguiendo a la pregunta de la reforma agraria, ¿es beneficiosa o no? Podemos decir que la reforma agraria implementada en la década de 1960 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado
Fue una medida radical que buscaba redistribuir la tierra y transformar la estructura agraria del país. Desde un punto de vista político, fue una acción que buscaba consolidar el poder del gobierno militar y satisfacer las demandas de los sectores más desfavorecidos de la población. Económicamente se argumenta que generó un impacto negativo a corto plazo al destabilizar la producción agrícola y desincentivar la inversión en el sector. Sin embargo, a largo plazo se esperaba que promoviera la modernización y la equidad en el campo. Socialmente, la reforma agraria tuvo repercusiones mixtas, si bien permitió el acceso a la tierra para miles de campesinos y contribuyó a reducir la concentración de la propiedad agraria, también provocó conflictos y desplazamientos de poblaciones rurales. Además, no logró resolver completamente los problemas estructurales del campo peruano, como la falta de acciones a servicios básicos y la pobreza. A continuación, mi compañero Wilder. Conclusión. El periodo de 1895 a 1930 fue una etapa de cambios y permanencias políticas, económicas y sociales que influyeron en la conformación actual del Perú. Si bien se produjeron avances en términos de modernización y democratización, aún persisten desafíos como la desigualdad y exclusión social. Respecto a la reforma agraria, su beneficio o perjuicio depende del análisis de sus repercusiones a corto y largo plazo, así como de capacidad para abordar las desigualdades estructurales en el campo peruano. En última instancia, su evaluación requiere un enfoque integral que considere sus impactos políticos, económicos y sociales en el contexto histórico y actual del país. A continuación voy a dar paso a mi compañero. Muy bien, profesora Isabel. Damos por concluido nuestra exposición, esperando que sea de su agrado. Gracias. Hasta luego.